y salió de este lugar porque era un lugar seco, no había agua, le dificultaba la agricultura, tenía dificultades para la siembra y para su ganado. Así que él se fue a vivir o se fue a habitar con los filisteos. Dice que fue al lugar donde el rey era Abimelech y ahí habitó, pero pasó algo muy importante y voy rápido porque, bueno, es corto el tiempo. Pasó algo muy interesante, es que él se pone de acuerdo con su esposa Sara. En el versículo 2 vemos que dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerer, envió y la tomó. Ahí vemos que ellos se ponen de acuerdo para hablar una mentira que pudo costarle el propósito de Dios en su vida. Todos recordamos que había una promesa y su hijo todavía no había nacido, Isaac no había nacido, y ellos toman esta decisión para salvar la vida de Abraham. Entonces, cuando ellos toman esta decisión, ellos pusieron en riesgo el hijo de la promesa y lo que Dios podía hacer con ellos. Así que vemos algo aquí que nos llama la atención. ¿Cuántas veces, para buscar una aplicación a esto, cuántas veces nosotros ponemos en riesgo el llamado, el ministerio, nuestra integridad? Quizá porque dudamos, mire, que fue el padre de la fe, considerado el padre de la fe, pero esta decisión que él tomó fue precisamente porque le faltó la fe de que su Padre Celestial lo iba a guardar. Así que ellos tomaron esta decisión y se ponen de acuerdo. Vemos en el versículo 3 que a Dios se le aparece en sueño a Abimelech y le habla. A mí me llama la atención cuando yo escucho estas cosas de personas la consideráramos como mundano y Dios se le aparece y le habla, así como le habla a Ciro, que dice Dios que es su siervo Ciro. Entonces Dios se le aparece a Abimelech, le habla y le pone en orden, le dice, no, esta mujer es casada, no la toque. Y él ahí se defiende. Y algo que me llama la atención es que Dios reconoce que él lo hizo con una intención sana y que fue con una intención puro de corazón. Así que Dios le estorba de que no peque con Sara, Dios guardando la promesa que él mismo le dio de que su descendencia iba a ser fuerte, iba a ser como las estrellas del cielo. Entonces, ahí vemos cómo Dios le habla, le dice, yo reconozco que tú lo hiciste con integridad, versículos 5 y 6, tú lo hiciste con integridad. Por eso te detuve para que no peques, porque este hombre, ahí viene la primera vez que en la palabra se declara esto y lo hace Dios mismo. En el versículo 7 dice, te detuve en el versículo 6 para que no lo hiciera, y en el versículo 7 dice el por qué. Dice, porque este hombre es profeta. Es la primera vez que la palabra de Dios en la Biblia llama a alguien profeta. Después lo vemos en los libros siguientes y todo, pero Dios mismo llama a Abraham profeta. Y a mí me llama la atención porque Abraham nunca declaró el futuro, nunca oró por un enfermo y se sanara. No vemos a Abraham haciendo cruzadas, no vemos a Abraham predicando así, pero sin embargo, Dios le dice, Dios mismo le dice, él es profeta. Así que devuelve a su mujer y si tú lo haces, yo te perdono. Si tú no lo haces, vas a morir tú y todos los tuyos. Así que esto debe a nosotros llamarnos la atención y con esto termino, de no poner en riesgo el llamado de Dios, lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Algunos dirán, no, se va a cumplir como quiera, pero sí, se va a cumplir siempre y cuando yo haga la parte que a mí me... Entonces, cuidemos esta parte y estemos seguros de que Dios estará con nosotros. Aquí vemos algo, y con esto ya sí voy a terminar, es que es algo que hizo su hijo Isaac.
lo hizo Abraham primero, antes de que él naciera, y a Isaac repitió el mismo error. Fueron a ese lugar, se pusieron de acuerdo él y Rebeca, dijeron que eran hermanos para proteger su vida, y pasó lo mismo exactamente. Así que con esto termino. Dios les bendiga y muchas gracias, pastor. Amén, amén. Realmente, y podemos ver que es un pecado que lo está cometiendo otra vez. O sea, recuerden que ya lo había hecho en Egipto y está cometiendo el mismo pecado otra vez. Entonces es importante. Gracias, pastor. Amén. Abimelech confronta a Abraham, Génesis 28 al 10. Amén. Désame bendiciones, Yasmín, de este lado. Abimelech confronta a Abraham. Vamos en el versículo, capítulo 20, versículo 8 al 10. Bueno, lo que básicamente aquí Abimelech se levanta, cuando dice el versículo 8 que Abimelech se levanta de mañana. Esto representa aquí, denota una urgencia de Abimelech de hacer las cosas correctas, de un anhelo de hacer lo que ya Dios le había dicho que hiciera cuando él se levanta de mañana. Él quería hacer las cosas bien hechas, hacer la voluntad de Dios, que era arreglar todo, todo lo que se había torcido anteriormente. Luego, él dice que le dijo todas las cosas que se le había dicho a él la noche anterior al oído a sus siervos. Aquí podemos pensar, ¿y por qué le dijo al oído? ¿Qué tan grande, qué cosa tan grande era? ¿Por qué tenía que decírselo así, de esta forma? Y bueno, realmente fue algo grave lo que sucedió, al punto que Dios mismo dice que él intervino, evitó que Abimelech estuviera con esa mujer. Y también tengo que decir que no fue literalmente que él le dijo estas palabras al oído, sino que yo podría decir que fue que se hizo una reunión a puerta cerrada, como lo conocemos ahora. Él se levantó rápido, llamó a sus siervos y le contó lo que había pasado de una forma como una reunión secreta, vamos a decir. Luego dices que los siervos tuvieron miedo, se atemorizaron. Aquí denota que los siervos eso representa fe en ellos. Ellos creyeron lo que Dios le había dicho a Abimelech. Entonces, cuando luego en el siguiente versículo que dice que Abimelech le inicia una serie de preguntas a Abraham, ¿qué hiciste? Oye, esto, lo otro. Empieza a hacerle esta serie de preguntas, dándole a entender a Abraham lo erróneo que le había hecho, que lo que él había hecho era inapropiado, como lo había hecho en el capítulo 12 el faraón, que le hizo como una serie de preguntas similar a la que le hace a Abimelech ahora. Y en el versículo 10, cuando él le dice, ¿qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Por qué hiciste esto? Esto dicen los eruditos que esto significa que más o menos como que con qué te has topado tú en el pasado que te ha hecho actuar así, de esta manera. Es como, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué tú traes este mal a mi reino? ¿Qué cosa tan grande fue que te pasó que te hizo a ti actuar de esa forma en contra mía? Más o menos esto es lo que pude entender de esos versículos, y una opinión es que qué pena que la persona aquí, Abimelech, el incrédulo, sea el que haya actuado de manera íntegra, y que Abraham, el hombre de Dios, haya sido que haya enredado el asunto de esta manera. Amén. Amén, gracias. Qué bueno es que para poder leer nuestro texto tenemos que irnos al contexto y tenemos que buscar, eso es bueno, por eso lo hacemos así, para que no tengan que ir, y ya saben que lo que habló el pastor Elías, ¿verdad? Y lo que habló Yasmín va de la mano porque es un mismo texto, así que qué bueno. Vámonos con
la respuesta entonces de Abraham a Abimelech. Después de que Abimelech pues le dice, le hace esta reprimienda y le dice lo que Dios ha hecho con él. Y me gustó esa parte, Yasmín, esa parte ciertamente, que él no lo vociferó, él no lo tiró a flote todo lo que estaba pasando, sino que hizo una reunión, que se reunió con los incumbentes específicamente para hablar lo que estaba ocurriendo. Y creo que la iglesia debe hacer esto, debe curar, debe sanar, debe cuidar, hermano, cuidarse y cuidar a los demás. Porque después que tú dañaste la imagen de alguien, oye, no hay manera de recoger eso otra vez. No hay forma. Así que gracias por esa parte a los que han participado. 20, 11 al 13. Puede abrir el micrófono. ¿Nadie? Se quedó ese. La próxima vez voy a tener que tener un secretario o una secretaria. ¿Alguien tiene el 20, 11 al 13? No, yo tengo que decir el 14 16. El del 11 al 13. Pues te quiero, yo lo leo. Lo tengo aquí. Se supone que alguien debió porque no leerlo ahora. El asunto era tenerlo, ¿verdad? Tenerlo estudiado. Vamos a ver, y lo voy a ubicar. Y él dice, Abraham contestó, yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Y Yasmín hacía referencia a Abimelech y también lo hacía el pastor Elías sobre Abimelech, ¿verdad? A lo mejor sus creencias. Él dijo, cuando le dice, ¿y en qué pensabas? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué tú has oído? ¿Qué te llevó a esto? Él dijo, yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Temor es respeto, donde no conocen realmente a Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella, hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Hazme un favor, miren qué favor más chulo este. Hazme un favor, o sea, cuídame para yo poder cuidarte, protegerte. Entonces, pero realmente ella era su hermana. Pero decíamos en la semana pasada, allí había una media verdad, Porque ¿por qué no dijo la otra parte que era su esposa, que se había casado con ella? Entonces, una media verdad puede llevarnos, cuando omitimos la otra parte, puede llevarnos a una mentira. Y esto, y el pastor Elías hablaba de eso también ahorita, esto puede acarrear no solamente sobre mi vida. Esa mentira es el símbolo de pecado, es la parte de pecado, de maldad. Y eso que hizo Abraham, pues también esto lo hizo también su hijo, y lo vamos a ver más tarde. Entonces, eso que arrastramos muchas veces, ese pecado que arrastramos, esa maldad que arrastramos, puede afectar de manera directa a otros. Y es lo que Abraham no entendió, que su pecado, su maldad, podía también arrastrar a los que andaban con él, y también a Abimelech y a su pueblo. Ciertamente, nuestro pecado puede arrastrar y puede dañar también a otros. Yo no quiero abundar mucho. Vámonos entonces con la parte de Abimelech y los regalos Amén. a Abraham. Así que, hermano, Génesis 20, sí. 14 al 16. Amén. Bien, iniciamos en la parte que dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Ahí uno se da cuenta que quizá este señor, que en la historia es el que menos cercanía tiene con Dios, hace un sacrificio de su parte solo por no ofender a Dios y por no hacer el daño. Y sigue, dice, y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra y está delante de ti. Habita donde bien te parezca. Y con esto también, este señor
lo que hace es que se cumpla parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que iba a tener tierra y bendición. O sea, en parte de esto, este señor muestra más, o sea, que tiene un corazón, o sea, más para no, o sea, no para no pecar, sino más arrepentido, y se hace parte sin darse cuenta de lo que fue la promesa que el Señor le dio a Abraham. Y sigue en el 16, dice, y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como velo para los ojos de todos los que estén contigo y para con todo. Así fue vindicada. O sea, principalmente lo que vemos en estos escritos es que este señor, de su arrepentimiento, lo que hace es que para mostrarle que en realidad él es el que está mal ante los ojos de Dios, le devuelve lo que él entiende que tiene que darle a Abraham en pago del daño que le iba a hacer. Amén. Amén. Gracias, hermano. Ciertamente esta era una de las maneras que se utilizaban para retribuir, ¿verdad? Por la falta. Mi mamá siempre decía que los errores se pagan con dinero o con, bueno, ella decía, se pagan con cárcel o con dinero, decía ella. Hay otros que tienen otro dicho, ¿verdad que sí? Entonces, en este caso, había gente que era como saldar una deuda, era como una manera de agradar. Entonces, sí, ciertamente, a pesar de que la tierra que Dios le había prometido a Abraham, pues ya ustedes saben que era la tierra prometida, era la Canaán, ¿verdad? Pero no se le quitaba que obtuviera algunas cosas. Pero si ustedes se dan cuenta después en la historia, toda esta cercanía con estos pueblos también afectan la integridad, también afectan la cercanía de estos con Dios. Después vemos con el tiempo que todo esto, a veces aprender costumbres y muchas cosas más, pero es sorprendente ver a un Abimelech que no era un conocedor de Dios, tampoco era temeroso de Dios, pero que de alguna manera él entiende quién es el Dios de Abraham y le entra ese miedo y le entra ese no querer fallarle y como él, pero nótese de que todavía él le dice a Sara, le he entregado esto a tu hermano. Todavía él no quiere verlo como el esposo. Le he entregado esta tierra y estas cosas a tu hermano, porque todavía él no percibía esa parte de que era su esposo. Amén. Vámonos ahora con 17 al 18. ¿A quién le toca? Voy a tener yo que poner. ¿Nadie? ¿Se quedó eso? Que hay gente como que hay gente que se le chispoteó, alguna gente se quedaron en nada. Bien, si no hay nadie para el 17-18, yo lo leo. Abraham ora por Abimelech. Pastor. ¿Sí? Que a mí me tocaba del 11 al 13 y no podía entrar y ahora fue que pude. Ok, usted leyó del 17-18, si lo leyó y lo puede explicar también brevemente, no hay problema entonces. Bien, 17 a 10, ok. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos. Déjame ver. Hijos, sí. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech y a causa de Sara, mujer de Abraham. Bien. Entonces vemos
aquí que Dios le permite entonces a Abraham orar por Abimelech para ser sanado de lo que le aconteció debido a lo que ya Jehová había predestinado. Y gracias a Dios que él ni siquiera se llegó a la mujer. Entonces, dice el 18 que debido a esto, Jehová había cerrado la matriz de todas las mujeres de allí para que no tuvieran hijos. Y entonces, con la oración, ellos también adquieren, o las mujeres salen embarazadas y tienen hijos e hijas. Bien, entonces, este asunto de Abraham y Sara por ser hermano y esposo trajo consecuencia estas enfermedades, pero hay algo que yo he entendido acá. ¿Por qué Dios no le reclama a Abraham sino al rey? Yo entiendo que debido a que en aquellos tiempos todavía no había nada escrito, como en el caso de la ley que se cumple en Moisés, Dios permitió esto y no acusa directamente a Abraham debido a eso, de que no había una ley escrita todavía. Y como dice por ahí, que donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, por esa razón, Dios solamente hablaba, primero le decía a la persona, te va a suceder esto si tú lo hacías, y bueno, pues te va a convenir esto. Pero no era porque había nada escrito en aquellos tiempos, y quizá por eso a Abraham no se le hizo tan difícil poder decir esta medio mentira que dijo, y para evitar de que lo mataran. Pero el asunto de ese texto radica en el verso 13. Y es el convenio de que Abraham, con el que Abraham y Sara, o Abraham le dice a Sara, de que lo llamara hermano donde quiera que fueran para él salvar su pellejo. Dios no se lo había dado, sino que salió de él por miedo para que no lo mataran. Entonces, esto trajo consecuencia a todo este rebuto de estos asuntos en este rey por ese convenio que hicieron ellos dos de que lo llamara hermano donde quiera que vaya. Por esa razón sucedieron estas cosas y vemos hasta dónde llegaron debido a ese convenio que ellos hicieron, que no lo dio Dios, sino que salió de Abraham para él salvarse. Yo creo que Abraham en ese momento como que perdió la mirada del Señor o la credibilidad de que Dios a que lo había escogido y que lo había enviado a esos lugares. Y por eso quizá Dios permitió estas cosas. Así que eso es lo que entiendo de esta parte, y bendiciones. Amén. Bien, vámonos ahora con el tratado que hacen Abraham y Abimelech. Sé que recuerden, 2 minutos máximo. Génesis 21, 22 al 34. Parece que lo que tiran los textos no entraron hoy. Génesis 21. Amén, bendiciones. Juan y Mariluz. Ay. Aquí vemos un convenio que hace Abimelech con Abraham, pidiéndole, ahí veo yo que Abimelech reconoce primeramente el Dios fiel que Abraham tenía, que le propuso que le jurara que no le iba a acontecer nada ni a él, ni a sus hijos, ni a su nieto. Pero una cosa importante que veo de este hombre, que le pidió que jurara por su Dios, que no le iba a hacer nada, ni que le iba a acontecer nada a la tierra donde él había morado. O sea, veo un punto muy importante de él, de lo bueno hay que resaltarlo. Fue muy inteligente porque trató de
de proteger su familia, pero también trató este hombre de proteger su tierra, porque algo importante que debemos reconocer nosotros, como ese hombre reconoció el Dios de Abraham, que podía marcarse un peligro desde ese momento. Así como yo hice bondad contigo, yo quiero que tú hagas bondad conmigo y que esta tierra no acontezca nada. Y ahí vemos más adelante que Abraham sí acepta, y podemos ver y reconvino con él y se puso de acuerdo, pero también Abraham fue bastante inteligente cuando le habla de un pozo que le había quitado. Esa parte la entiendo ahí, y no puedo abundar mucho porque de verdad en el día de las clases nosotros tuvimos el internet un poquito malo, no sabíamos, y fue ahora que llegamos a la casa que pudimos, unas compañeras nos hicieron saber que teníamos esa tarea que nos habían asignado. No hay problema, hermano, gracias. Bien. Yo continúo con la otra parte, Okay. donde dice que Abraham cogió y tomó 7 corderas y la puso aparte para sellar un pacto. Y cuando Abimelech le pregunta, ¿y para qué son esas 7 corderas? Él le dijo, porque me servirán de testigo de que yo cavé en este pozo. Hicieron un pacto, y dice que así lo aceptó Abimelech, y cogió con su, vamos a llamarlo general de este tiempo, que era su príncipe de su ejército, el general de su ejército, y se volvieron a sus tierras. Y Abraham plantó un árbol llamado tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre del Señor, y vivió mucho tiempo en esa tierra de los filisteos. Hasta aquí. Quítalo. Pastor, abra el micrófono. Gracias. Esa parte que él estaba sacrificando, ¿verdad? En Berseba, y la manera en la que él adoró al Dios eterno. Y dice que Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Y lo que decía ahorita con el hermano, independientemente de que le ofrecieran esta tierra no era la promesa de Dios, no era lo que Dios tenía para él. Por eso él vivió allí como extranjero, porque no era realmente lo que Dios le había prometido. Con lo que decía el hermano Elías, el pastor Elías hace un rato, es lo que vamos a ver ahora, que vamos a empezar a ver ahora esa parte de la historia sobre Isaac, que también pasa. Recuerden, aquí vamos a recordar también la promesa, el juramento que Abraham tuvo que hacerle a Abimelech, y cómo ahora entra otra etapa dentro de la misma generación de Abraham y con el mismo Abimelech. Vamos a ver el 26, 1 al 6, por favor. Génesis 26. Amén, pastor. 26, del 1 al 6 lo tengo yo. Amén, hermana. Y ya a modo de simplificarlo. Un momentito. Bueno, pensé que iba otra persona primero que yo. Ahí voy. Ya aquí estoy. Hablamos de lo que es Isaac en Gerar. El 26 tiene varios temas con respecto a lo que es la vida de Isaac. Pero como el tiempo aquí es corto y vamos avanzado, faltan más personas, lo voy a resumir. Dice que este capítulo abarca varios acontecimientos de la vida de Isaac en Gerar. Vemos en el 1 que estaba en Berseba, en el 23 lo que sucedió con Isaac y Rebeca. Y podemos hacer semejanza de lo que sucedió con Isaac y Rebeca con lo que sucedió con Abraham y Sara, que era de lo que los hermanos ahorita estaban hablando.
Abraham hizo pasar a Sara como su hermana. Sí era su media hermana, pero también era su esposa. Pero vemos que 80 años después, en el mismo lugar, Isaac hizo lo mismo. Isaac hizo pasar a su esposa Rebeca frente a Abimelech como su media hermana. Y un día él estaba en su alcoba y le estaba acariciando y el rey se dio cuenta y lo mandó a llamar. Hicieron divisiones por motivo de esto. El Señor le habló a Isaac y le dijo que no descendiera a Egipto, porque en el tiempo de Isaac sucedió lo mismo que en el tiempo de Abraham, y es que hubo una gran hambruna. Ahora bien, pastor, el lunes pasado usted hablaba de que no cree que hayan maldiciones generacionales, sino conductas repetitivas aprendidas. Yo pensaba en las dos, y sea que fuera una maldición generacional o una conducta aprendida, Isaac hizo lo mismo cuando él ni siquiera había nacido, porque cuando Abraham hizo esto todavía él no había nacido. Y según dicen los historiadores, pasaron 80 años cuando Isaac hizo lo mismo. A mí me gustaría pedirle, por favor, que usted me explicara un poquito de esto, que quizás no es una maldición generacional. ¿Cómo se le podría llamar? Porque Isaac no estaba en el tiempo en que Abraham mintió y él hizo lo mismo. Si es que voy a dejar esta parte para que sea usted quien nos explique, porque realmente me interesa saber. Un gancho, no era a mí que me tocaba, esa tarea era suya. Bien, miren qué pasa, hermanos. Hay cosas, en aquel tiempo, las palabras iban de boca en boca, y hay cosas que se van escuchando. Además, sabemos que hay cosas que son culturales. Lo mismo que escuchó Abraham acerca de Abimelech y el pueblo, era lo mismo que a lo mejor había escuchado Isaac, ¿verdad? Entonces, hay cosas que son repetitivas. Además, bueno, no hay nada que nos diga que Abraham en algún otro momento no volvió a mentir en su vida. Entonces, un ejemplo, alguien me va a buscar a mí como pastor a mi casa y yo le digo a mis hijos, díganle que yo no estoy aquí. Díganle que yo estoy cansado, díganle que no estoy aquí. Mi hijo va a ver eso. Y aunque no sea el mismo pecado que él va a decir, díganle que estoy aquí, pero puede ser que en otra cosa mi hijo también mienta. Entonces, estamos especulando, estamos diciendo que es literalmente así. Pero podemos ver, sí, que el pecado de la mentira en Abraham no fue una sola vez, fue algo repetitivo. Él pecó de la misma manera varias veces. Entonces, el hecho de que Isaac cometiera el mismo pecado no significa en ningún momento que él heredara la mentira de su papá, que él heredara el mismo pecado exactamente que Abraham había cometido. Lo que decíamos la semana pasada es que hay cosas que son aprendidas. Yo puedo llegar a pensar que Abraham en algunas cosas, como decía Paja ahorita, donde no hay ley, no existe pecado. Y repito, habían verdades a media. Isaac estaba diciendo una verdad a media, igual que su papá. Ahora, a lo mejor esa era una práctica de ese tiempo. Era una práctica el cuidar el pellejo. Lo que Isaac estaba repitiendo, igual que Abraham, era cuidar el pellejo. Era amar más su propia vida que las consecuencias que podía traer su mentira. Entonces, es un pecado repetitivo que a lo mejor se menciona en Isaac, igual que en Abraham, como algo que se repite en una generación cercana, pero no como algo que ha sido heredado. No lo veo como una heredad o por la genética, la mentira de uno y otro. Puede ser más un asunto cultural, puede ser más un asunto de ese tiempo, porque también era su media hermana. Él tampoco estaba diciendo una verdad o una mentira completa. Entonces, puedo entender que es eso. Son cosas que él fue viendo, él fue escuchando y él fue participando en toda su vida.
Y esto parece ser que era una práctica común para salvar el pellejo en ese tiempo. Es lo que puedo entender dentro de mis limitaciones, pero no pienso de verdad que fue que él heredó la mentira del papá, que fue algo hereditario o que fue algo que lo trajo sanguíneo, que lo trajo en los genes, la mentira. Pienso que puede ser una práctica común en ese tiempo de decir que es mi media hermana para cuidar el pellejo. Porque recuerden que los demás reyes, el que tenía más poder, más autoridad, podía matarlo y podía también quedarse con la mujer si así lo quería. Gracias, pastor. Estoy clara. Muchas gracias. Pastor, necesito que me disculpe porque llegué tarde de trabajo. Sé que me tocaba la parte de cuando oró Abraham de Abimelech y no sé si usted me va a dejar de último o explico esa parte. Por eso que entre... Yo expliqué algo, pero a lo mejor usted tiene algo mejor que yo porque lo buscó mejor. Así que dígalo en minuto y... le voy a quitar medio. En minuto y medio, dígalo entonces. Amén. Ok, vamos a hablar sobre Abraham que oró por Abimelech, recordando que Dios salvó a Abimelech por lo que hizo, porque iba a ser algo desagradable delante de Dios. Y el Señor lo que hizo fue que frenó a Abimelech para que no cometiera un error. También cuando lo permitió que todas las mujeres de ese tiempo se quedaran estériles, porque si él iba a cometer eso, entonces Dios se iba a, diría yo, tomar la decisión de que esas mujeres de Abimelech quedaran estériles todas por causa de Sara. Pero la bondad de Abraham fue, y la que él mostró como profeta, que oró por él, ¿verdad? Para que Dios tuviera misericordia de ellos y que le pondría la mano encima. Se me fue la hermana. Bien, en lo que ella llega, bien, gracias. Entonces, yo no quiero quedar en el vacío con eso de la descendencia. O sea, mis hijos no van a heredar mi pecado, no van a heredar mi maldad. Ahora, ellos, al verme pecar, es muy probable que ellos cometan los mismos pecados que yo. Y es verdad, 80 años después, pero recuerden que hay cosas que se cuentan. Yo recuerdo cuando yo estaba, o sea, puede ser que hayan cosas que se hayan contado, que se hayan dicho, y además recuerden también lo que decía ahorita, que por salvar el pellejo, también él podía cometer el mismo error, porque paradójicamente hablando, él también se casó con una media hermana. Entonces, pastor, alguien que era para aportarle algo ahí en esa parte, y es que usted lo mencionó ahorita, pero lo mencionó rápido, donde dice que donde no hay ley no existe el pecado. Y hasta esta parte ahí, también otra persona preguntó que por qué Dios no le reclamó a Abraham, sino que le reclamó a Abimelech. Y en esa parte ahí puede ser que todavía no se haya establecido las reglas de qué era pecado, qué cosa no. Algunas estaban quizás establecidas, pero todavía quizás en ese tiempo no se había establecido que decir esto es mentira y es pecado, y decir esta cosa es... y quizás por eso Abraham lo hizo una y otra vez y luego viene Isaac que lo repite. Regresé de nuevo, Señor. Esto es increíble, ¿eh? Pastor, esto es increíble. Bueno, estaban hablando sobre el caso de cuando Abraham oró por Abimelech, que era un hombre totalmente, diría yo, separado del Señor, pero reconoció quién era Dios a través, como él se le reveló, diciéndole de que Sara era su hermana y que ella tenía un esposo. Vemos la bondad de Abraham, que mostró a Abimelech, oró por él. Dios pondría sobre Abraham ese honor de orar por él, ¿verdad? Aunque Abimelech había, digo yo, retardado o había dejado a Sara por esa circunstancia que se le presentó el Señor, pero gracias a eso, que el juicio a que él estaba sometido
en ese momento había sido eliminado porque él había entregado otra vez a Sara a su esposo. Y si vemos, para él fue un honor, pero si vemos en la Biblia, cuando una persona, un ejemplo, blasfema contra otro, como el caso de María, que blasfemó contra Moisés, ¿qué fue lo que hizo Moisés directamente? ¿Fue y le reclamó y le dijo cosas malas? No, Moisés lo que hizo fue que oró por ella. Y si también vemos en el caso de Job, cuando los amigos se habían apartado de él y había también hasta blasfemado, diría yo, en contra del Señor, ¿qué fue lo que hizo Job? Que también oró por él. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Dios usa o puede utilizar a una persona a orar por usted sin importar las circunstancias, sin importar de que usted había blasfemado, sin importar el camino que usted haya elegido. ¿Por qué? Porque aparecen hombres bondadosos de esa manera que Dios utiliza a su favor. ¿Para qué? Para que la otra persona, Dios sea glorificado a través de esa persona. Se sanó Abimelech, se sanó las criadas, se sanaron la esposa, pero al final del camino entonces ya reconocieron quién era el Dios de Abraham. Amén, amén. Gracias, hermana, por su aporte. Excelente, muy bien. Bien, entonces vámonos ahora con Isaac y Abimelech. Bueno, ya se lo dijimos, hermana, pero no sé, Idelisa, si la respuesta llegó o no llegó, me avisa después. Sí llegó, lo que pasa es que la hermana entró, pero sí llegó la respuesta. Gracias, pastor. Amén, gracias a usted. Amén. Recuerden que yo puedo hacer algunas especulaciones, puede ser que, pero ustedes después pueden investigar, y si investigan algo más, también pueden darnos luz, hermanos. No tenemos toda la respuesta y tampoco pretendemos tenerla. Así es que cualquier luz es bienvenida y sería de gran bendición porque aprendemos todos. Amén. Sin ningún problema. Bien. El engaño de Isaac, del 7 al 11, por favor. ¿Alguien tiene? Del 26, 7 al 11. Bien. No se preocupen que yo voy a anotar a la gente para ver quién quedó mal. Pastor. Sí. Si nadie lo tiene, yo puedo leerlo brevemente, porque yo no tomé nada en la clase anterior, no me tocó ningún versículo. ¿Usted entonces no hay problema? Ven. Ok, ya lo activé. Tenía la mano ocupada. 26 del 7 al 11 dijo, ¿verdad que sí? Es casi lo mismo que leyó la hermana Aidelisa. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, Se fue el internet. porque dije, quizás, ¿por qué nos has hecho esto? Mujer, y hubiera traído sobre nosotros el... estoy aquí, no sé si me escuchan. Sí. Ok, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Ya se ha hablado bastante del mismo tema. La hermana Aidelisa hizo una buena exposición sobre esto. Yo voy a dar mi punto de vista. Aparte de que realmente el rey Abimelech muestra no ser un total incrédulo, quizás eran idólatras, quizás no conocían al Señor, pero no se muestra totalmente incrédulo. Un punto que yo veo y una enseñanza que me deja esto, tanto de Abraham como lo que hace Isaac, es que las personas que Dios eligió eran personas normales, común y corriente como nosotros, rotos, llenos de defectos, llenos de temor,
llenos de duda. Aún el padre de la fe, como lo llama la misma Biblia, se llenó de duda en algún momento. Hace poco escuchaba yo un mensaje de un muy buen predicador, que él decía: Se le fue otra vez el audio, hermano. ¿por qué Jesús no escribió un libro? Ustedes se imaginan, agregado una fe mucho más fuerte. Sí, creo que mi conexión está dando problemas, lo vi aquí en la pantalla ahora. Sí. Bueno, en fin, el objetivo de la Biblia, toda la Biblia, es mostrarnos que los grandes hombres de la Biblia también eran imperfectos, igual que nosotros, y eran personas con mucho temor y con muchas dudas. Amén. Otra cosa, pastor, es que Dios sabía lo que iba a suceder. Dios no es sordo ni ciego. Él sabía lo que iba a suceder y que a través de esa consecuencia, bueno, o de ese problema que iba a pasar con Isaac o Amibalec, que veía que estaba acariciando a Sara, su mujer, le dio una buena lección, porque a través de esa situación ellos reconocieron quién era Dios y que Dios no mira, un ejemplo, nuestras debilidades. Dios lo que ve el corazón del ser humano, y a eso Dios libró también a Amibalec de que muriera. Entonces, que nosotros como creyentes creemos que no podemos tener debilidades. Sí, tenemos debilidades. Si aquellas personas del tiempo que hablaban con Dios, que estaban con el Señor ahí cara a cara, tuvieron debilidades, también ellos tuvieron debilidades, aunque oye, era el padre de la fe, era Abraham, el padre, el papá de Isaac, pero Isaac también siguió con el mismo patrón. Pero eso no quiere decir que aunque siguiera con el mismo patrón, con el mismo problema, el Señor no iba a estar con ellos. Sí, iba a estar con ellos y lo libró de... Amén. Recordando que todavía él no era el padre de la fe. Él estaba en el proceso de Dios prepararlo, okay, sí, capacitarlo y llevarlo hasta ese renglón, ¿verdad? Aunque pero fue por lo que hizo con Isaac. Yo creo que toda la vida que este hombre llevó fue lo que lo sitió, aún porque si hubiese, ¿verdad? Ya al final no hubiese agradado a Dios, pues simplemente no se menciona, pero realmente yo creo que sí, que el Señor tiene misericordia. Por eso que nosotros, hermanos, y gracias a mi hermano por eso y a ustedes, es cierto, nosotros somos tan rápidos en juzgar, señalar, condenar a hombres que son seres humanos, que caen, que pecan y que pensamos, no, porque cayó fulano, pero que era perencejo, pero que Dios escoge seres humanos imperfectos, como dijo un hermano, rotos, gente que viene con muchísimas debilidades, pero qué bueno es Dios, que aún así Dios nos oye, Dios nos ama, Dios está atento, Dios camina con nosotros y Dios está en la disposición de restaurarnos, de perdonarnos. Qué bueno es Dios. Amén. Génesis 26:16. Que creo que es muy corto eso, así que será algo rápido. Amén. Amén, muy corto. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Podemos ver cómo también Isaac repite la misma historia o la misma conducta en el caso de su padre Abraham, que Abraham llegó como forastero y también él prosperó y Dios le bendijo. Fue lo mismo que ocurrió con Isaac también. Isaac salió corriendo de su tierra por una hambruna que hubo y llegó allí como forastero. Y a pesar de todas estas situaciones que ya ustedes han mencionado, que no es bueno mencionarla más ya, de los errores y todo eso que se repite, debemos de aprender algo de esta lección, y es que cada cosa trae consecuencias. Y nosotros también podemos mirar que somos humanos y que somos débiles, pero también debemos aprender de las consecuencias que nos traen a nosotros, el caso pues de la mentira, porque le trajo una consecuencia a ese pueblo, y el cual Abraham era responsable y que también podía traer consecuencias a causa de Isaac. Y hay cosas que nosotros hacemos
a lo mejor sin pensarlo o porque somos humanos, como decía usted ahorita, pero que debemos de meditar porque también van a traer consecuencias y como pueden repercutir en nosotros, también pueden repercutir en nuestros hijos o en nuestras generaciones siguientes. Lo que cabe destacar aquí es que Abimelech salió de Isaac y lo apartó porque Isaac obtuvo muchas riquezas allí. Dios le bendijo grandemente, a manera que le dio mucho ganado, mucho hato, o sea, que dice que se hizo más poderoso, dice él, tú te has hecho más poderoso que nosotros, por lo tanto no nos conviene tener en nuestras tierras. Te ruego que te vayas. Pues él tuvo que apartarse de la tierra de los filisteos y mudarse ahí, una región cercana de Gerar, y allí apacentar entonces con lo suyo. Y allí Dios le bendijo como le había prometido a Abraham. No voy a seguir más para adelante porque sé que hay otro texto que se va a hablar también de otras cosas. Y a veces, algo que quiero destacar aquí, a veces hablamos del texto nuestro y del que sigue adelante, y es bueno mantenerlo en el espacio que nos corresponde, porque entonces ya no vale la pena que no sepamos cuando ya yo he hablado de lo que viene adelante. Amén, gracias, hermano. Amén. 26, 31 al 31. Amén, amén, ese soy yo. Mencionar un dato interesante, que quizás diferimos alguno, un dato que leí aquí histórico, y es que el Abimelech de Abraham no es el mismo Abimelech de Isaac. Como dijo la hermana que le dio al principio, habían pasado 28 años entre una historia a otra, más usted le suma el tiempo de edad de este rey, serían 100 y pico de algo. Muchos historiadores eruditos dicen que el nombre de Abimelech, más que un nombre, era un título de dinastía de reyes. Me explico, así como en el libro de Mateo encontramos varios Herodes, en el Evangelio varios César también, así dicen expertos que el nombre de Abimelech más que un nombre es un título, que son dos Abimelech diferentes. Bien, a mí me tocó el versículo 26. Ya las hermanas mencionó gran parte de lo que yo iba a mencionar cuando a Isaac prácticamente lo echaron. Me encantó de esta escritura que donde quiera que Isaac iba, Dios lo bendecía. Entonces, ¿qué me da a mí entender esto? Que las bendiciones no están en el lugar donde vivimos. No importa que nos echen a otro lugar, la bendición va con nosotros. Aquí el rey echó a Abimelech y después tuvo que perseguirlo y hacer pacto con él, sin importar que cualquier persona sienta envidia de nosotros y nos eche a otro lugar, la bendición nos sigue porque el mismo Señor nos sigue. Dios le bendiga. Amén. Ese sí fue rápido, muy bien. Gracias por las informaciones. Ustedes ven que hay muchas informaciones ahí que son importantes. Esta parte aquí, Dina, ¿verdad? Aquí hay dos otras historias. Vamos a hablar sobre la violación de Dina y esas partes. 34, 1 al 4, como dice la hermana, tratando de mantenerse en el área que le toca a usted y dejar que el otro continúe la otra parte. 34, 1 al 4. Amén. Aquí podemos ver un príncipe impulsivo y a la vez perverso, porque no solo pecó contra Dina, sino contra todos sus familiares, ya que cometió el hecho de haberla violado. Y aunque quería remediar su error cometido de haberla violado, él quiso casarse con ella, pero eso no justificaba la acción que había hecho. Ahora, algo que me impacta bastante y es que él la quiso tomar como esposa. Me impacta porque, por la sencilla razón, bueno, en este tiempo hay personas de la alta sociedad que toman, para así decir, mujeres, la violan y hacen lo que sean, quieren entregarla a sus familiares como que nada han hecho y simplemente quieren pagar de forma monetaria o no demandan una justicia específica. Y por eso me impactó, porque él quiso hacerse responsable. Amén, amén, gracias. Quiero resaltar antes de continuar ahí. El hermano dijo de Abimelech, son especulaciones.
de que era otro y que también el nombre tenía cierto, que era como un título. Son especulaciones. Algunos eruditos también dicen que Abimelech era el mismo rey de Gerar, que posiblemente, escuchen bien, es bueno recalcar esto, que posiblemente sea el mismo, posiblemente. Entonces, recuerden que había gente que duraba mucho tiempo. Son especulaciones. Tanto una como la otra son especulaciones. Por lo tanto, independientemente de los años, no podemos asegurar uno sí o no. Entonces, son especulaciones. Como decía el hermano Mike, hay eruditos que dicen que era un título y hay eruditos que dicen que era el mismo. Entonces, como he dicho en otras ocasiones, se dividen las opiniones. Entonces, por si acaso también encuentran en otro lugar que era el mismo rey de Gerar, hay divisiones en cuanto a esta parte. Entonces, pero sí, como dice Mike, hay mucha posibilidad de que sea otro por asunto del tiempo, de los años, pero también otros eruditos dicen que hay mucha posibilidad de que sea el mismo, pero ya muy viejo y que quisiera calentarse con una joven para pasar sus últimos años, como le pasó a David también. Entonces, son especulaciones. Bueno, que entendamos esto. Gracias, hermano, por aclararnos esa parte también de Siquén, de Dina y esos asuntos. Ya el otro hermano. Vámonos ahora a 34:5 al 19. Tengo una pregunta antes de usted pasar al otro tema. No sé si será correcto. Abimelech fue el que mató los hermanos o es otro que se está hablando ahí en la Biblia. Uno que mató como los 70 hermanos era que tenía, según el Viejo Testamento. ¿Cuál es la historia? Tendríamos que ir a la historia, el contexto, porque hay varios Abimelech. Hay varios Abimelech. Yo creo que ella se refiere al libro de jueces. Ajá, de los jueces. Ese es en el tiempo de Gedeón y eso, ya ese era otro. Ok, está bien, gracias. Pero gracias. Sí, es bueno preguntar para no quedarnos con la misma duda. Amén. Bien, nos fuimos ahora. Sí. Bien. Mire, a veces es un poco tedioso, porque esto es historia, hermano, y se hace largo, pero esto es historia. Entonces, por eso es bueno que vayamos ubicando esta historia. Ya las próximas exposiciones serán más extensas, porque yo quería probar a ver, ¿verdad? Pero ya a partir de la próxima semana tendrán mayor texto y serán menos personas y más amplio, ¿verdad? Así será para que ahorremos tiempo. Bien, vámonos ahora con 34:5 al 19. Bien, ¿alguien está ahí con el 34? Si no, bien. Como lo hablamos un poco, 34, 20 al 24, que alguien haga ese recuento ahí entonces. Amén, varón, estoy aquí, Gregorio. Amén. Bien. Y oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina, su hija, y como sus hijos estaban con el ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Y Amor se dirigió a Jacob para hablar con él. Gloria a Dios. Esa es la historia de Dina, de Siquén, que había deshonrado a la hija de Jacob, a Dina. Entonces Jacob, cuando escuchó que Siquén había deshonrado a su hija, él prefirió callar hasta que los hijos vinieran, que estaban con el ganado en el campo. Y dice, cuando los hijos de Jacob vinieron del campo y lo supieron, se indignaron mucho. Gloria a Dios. Se indignaron mucho porque Siquén había defraudado a Israel cuando echándose con su hija, y Jacob lo que no se había podido hacer. Gloria a Dios.
Sí, nos está hablando de la violación que le hizo Siquén a Dina, la hija de Jacob. Entonces aquí nos habla de una venganza. Es como una venganza que ellos toman contra Siquén, los hijos de Jacob, porque ellos dijeron que no podía suceder lo que ellos hicieron. Y cuando Jacob, Amor se dirige a Jacob diciéndole para hablar con él, entonces los hijos de Jacob se indignaron demasiado, se llenaron de rabia y dijeron que eso no podía suceder, porque para eso era una deshonra para Israel. Amor le dijo, el corazón de mi hijo se ha pegado a su hija, y él quiso dar a entender de que él se iba a hacer responsable de la situación, de lo que su hijo, él intercedía por su hijo, por lo que le había hecho a la hija de Jacob. Entonces dice que los hijos de él, Amor le dijo, el corazón de mi hijo sí que se ha pegado a vuestra, aunque fue una violación, él se enamoró de la muchacha, él quería a la muchacha y la quería como esposa, y por eso le dice, Amor, yo quiero que usted le dé su hija a mi hijo como esposa, para que se la dé como esposa. Entonces ellos dicen que no le podría dar su hija a un hombre incircunciso, porque no se había circuncidado. Que si él la quería como esposa, tenía todo varón que circuncidarse. Tenía que circuncidarse para poderla tener como esposa. Si no se circuncidaban, no la podía tener. Entonces dice más adelante que le parecieron bien las palabras, así que en Amor, y ellos convinieron con ellos de circuncidarse para que entonces así poderse casar. Y él dice que si se circuncidan, se podría casar con su hija y ellos podían casarse con la de ellos. Entonces, aquí vemos que hay un problema entre los siquenistas con Jacob, por el mismo problema, porque tenían que ser circuncidados para poderse casar con su hija. Amén. Dios le bendiga. Amén, amén. Acuérdense que había algo detrás de eso. Vamos a verlo ahora. 25 al 31. Amén. 25:31. Sí. Esta es la parte donde los hijos del patriarca Simeón y Levis se llenan grandemente de ira y hacen lo que no debieron hacer. Ellos hicieron un pacto engañoso. Atrás hicieron un pacto, usaron la palabra de Dios como escudo para hacer un pacto donde pactaron que si se circuncidaban podían unir la familia, pero ellos tenían en su corazón ya lo que iban a hacer. Sucede a ser que ellos aprovecharon que cuando se circuncidaron, al tercer día, cuando estaban ya en su máximo dolor, los hombres estaban desprevenidos, estaban adoloridos, llegaron y dieron a espada a todo su pueblo, mataron los hombres, mataron específicamente al causante de esta maldad que se estaba presentando aquí, que era Siquén. Mataron también a Nor y tomaron todo lo que había, como sus ollas, sus bienes, saquearon la ciudad. Pero hay algo que nos llama mucho la atención, y es que tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos una decisión perjudicando a otros. La decisión que nosotros tomamos, tenemos que tener cuidado a quién hiere. En esta decisión que tomaron estos dos muchachos,
por la ira que sentían por lo que le habían hecho a su hermana. Entró en pánico al patriarca. El patriarca dijo, pero ¿y qué es lo que ustedes han hecho? Ustedes me han turbado. ¿No sabrán ustedes que ya el cananeo y el fereceo van a ser mi enemigo, y yo ya con poco hombre en cualquier momento vienen y me matan? Entonces eso fue algo que me llamó mucho la atención, y algo que también que me marcó mucho la atención fue que ellos usaron lo que es la fe de Dios para engañar. Usaron, no, nuestro pueblo cree en Dios, y si ustedes no se circuncidan, con nosotros usaron para hacer el engaño, para matarlos, se escondieron detrás de lo que es la fe, y ellos se dieron, lógicamente se dieron, y ese fue el engaño en el que ellos aprovecharon para destruir toda la casa de esos hombres depravados que tomaron a Digna y la deshonraron. Pues hasta aquí. Bien, gracias. Quizás hubo una parte que era por la venganza, pero alguien dijo que la venganza no es buena, porque esto trajo otras cosas. Ellos mataron, y no solamente mataron, sino que saquearon también aquel pueblo, y esto traía deshonra, y esto hablaba mal de ellos como pueblo, y mucho más como el pueblo de Dios. Vamos a Génesis 49, 5 al 7. Vamos a adelantar a ver si yo puedo decir algo de otra parte, y ya está. Ok, bien. ¿Quién le toca? Génesis 49, 5 al 7. Me dice entonces: Simeón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia, que jamás tome parte yo en sus reuniones, que nunca tenga nada que ver con sus planes, pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo porque es feroz, maldita sea su ira porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. Judá, por todo Israel. Entonces, de todas maneras, esto que Simeón y que Leví hicieron también le causó mal de manera personal, y esto trajo para ellos consecuencias en su futuro, y no solamente a ellos, trajo consecuencias a sus hijos. Y aquí es que vamos. Sus hijos no heredaron, y sus parientes no heredaron su pecado, pero sí heredaron su mal, sí heredaron el mal, las consecuencias de su pecado también llegó hasta los demás. Amén. Vámonos con Judá y Tamar. Vámonos a Génesis 38, donde habla 38, 1 al 5. Génesis 38, 1 al 5. lo puedo leer, pastor, porque ¿Sí? ok. Dice 38. De 1 al 5. Ok. Dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que le llamaba Irá. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llevó a ella. Y llegó a ella. Y ella concebió y dio a luz un hijo y lo llamó Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y lo llamó Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Quesid cuando dio a luz. Amén. 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 ¿Quién era Judá? ¿Alguien? Pastor. Amén. Sí.
Ahí vemos cómo la descendencia de Judá, ¿verdad? Dice la palabra que el primer hijo fue malo ante los ojos de Dios. Entonces vemos que la consecuencia de Judá la viene arrastrando por lo que él había cometido al matar a todas esas personas por obtener, por ejemplo, los terrenos y la riqueza de esa nación. Entonces, eso es como una continuidad, eso como si fuera un patrón que viene de hermano hasta hermano, hasta que aparece alguien, que yo creo que no me recuerdo si es Tamar, que es la que hace la diferencia entre los hijos de Judá, que es así, yo creo que es temerosa ante los ojos del Señor. Pero vemos que si nos pongamos en el caso de nosotros como el ámbito creyente o cristiano, vemos que en nuestra familia la consecuencia a veces de nuestros padres la arrastramos nosotros los hijos, y lo que nosotros cometemos entonces los hijos también van arrastrando. Entonces debemos de tener cuidado con todo eso. ¿Qué hay que nosotros no le agrada al Señor, que debemos de apartarnos para que nuestros hijos no sigan la misma secuencia que cometimos nosotros? Amén, amén. Bien, gracias hermana, muy buena. Gracias. ¿Alguien más? Vámonos al 38, 6 al 11. La cita que usted dio. 38, 6 al 11. Amén. Sí. ¿Puedo leerlo, Elido? Sí. Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. 38, 6, 11. Sí. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Selá, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también, como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Amén. Amén. Ya fue. ¿Me están escuchando, hermanos? Sí, pastor. Amén. Amén. Discúlpenme que estoy aquí y esto me está dando una dificultad aquí. Ven, hermana Iris. Vámonos con la otra. Esto no me está dejando entrar. Ok. Bien. Hablamos de Judá, hablamos de Tamar, ¿verdad? Hago otras citas. Tamar, ok, 25:6, ¿le dimos a alguien más? ¿O 38:12 al 19? 38:12 al 9, ¿se la dimos a alguien? No, usted no ha distribuido citas, pastor. Diga. Que usted no le ha puesto cita a nadie, solamente la que yo leí. Ok. Yo no di las demás citas. Génesis 38, no di esas. No. Ok. Bien. ¿Puedo leerla? No, vamos a dejarla hasta ahí ya. Porque ya casi me queda tiempo y quiero decir, Okay. quiero ubicar algo más. Bien. Parte de esto ya lo habíamos hablado. Déjame.
No era esta. Y vamos a entrar en esta parte ahora, para yo poner algunas tareas. Y en cuanto a Génesis, ¿verdad? En cuanto a Génesis, para la próxima semana, yo voy a ubicar la línea mesiánica. Vamos a entrar a Éxodo, pero yo voy a ubicar la línea mesiánica. Ustedes saben, terminamos hablando de Judá, ¿verdad? Terminamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob, pero ustedes vieron que terminamos en esa parte que es Judá. Todo esto entra en lo que es la línea mesiánica, la línea en la que, de la cual nacería en su momento Jesucristo. Independientemente de que ya hemos hablado de José, pero José no es el hombre que trae la línea mesiánica. José es un hombre a quien Dios utiliza dentro de su plan perfecto, ¿verdad? Para obrar en ese tiempo en el que llega, en el que hay una hambruna para llegar a Egipto. Pero vamos a ver muchas de estas cosas. Vamos a ver también cómo el Señor permite en un momento que Abimelech también le diga a Isaac, no te quiero en mi tierra. Pero imagínense usted que ellos se acomodaran allí, que ellos se acomodaran en aquel lugar. Realmente no se iba a cumplir los propósitos de Dios para con su pueblo. Lo que Dios le había prometido no se iba a cumplir si ellos se quedaban en este lugar. Entonces podemos ver a un Dios que está obrando, que está tratando, que está trabajando para que sus planes y proyectos se den. Llevándola a la aplicación, hay cosas que nos van a suceder que parecen malas. Vamos a pasar por desiertos, que esto parece malo. Vamos a pasar por momentos de dificultad, de persecución a lo mejor, de problemas y dificultades. Pero vamos a verlo como una manera de Dios cumplir sus planes con nosotros y de Dios sacarnos de un lugar a otro siempre para bien. ¿Qué vamos a ver ahora en Éxodo, que es el segundo libro del Pentateuco? Vamos a ver, vamos a entender, ¿verdad? Vamos a ver la fecha del Éxodo. Hay dos posibles fechas. Una habla de que fue en el 1446 antes de Cristo. Otros dicen que fue en el 1250 antes de Cristo. Por eso siempre decimos que fue aproximadamente, ¿verdad? Entre el 1446 y el 1250. Es lo que podemos decir, que fue aproximadamente en esos años. Los textos bíblicos, como primer libro de Reyes 6:1, ¿verdad? Salomón comienza en el templo, habla de algunas fechas ahí, ¿verdad? Ahí también entra en el panorama el faraón, esto es de una manera global, entre panorama el faraón, que sí la fecha es 1446 antes de Cristo, ¿verdad? Tutmosis III, que era el faraón en ese momento. La fecha también, si entonces era en el 1250 antes de Cristo, entonces el faraón sería Ramsés II. Por eso es que hay cierta discusión. Si fue en el 1446, el faraón era Tutmosis III, pero si la fecha fue en el 1250, entonces el faraón lo era Ramsés II. Ustedes conocen parte de la historia, ¿verdad que sí? Las tipologías del Éxodo, las tipologías que podemos ver en Éxodo, el ministerio del sumo sacerdote en comparación con el ministerio glorioso de Jesucristo, según Hebreos. Entonces, hay una tipología allí entre el sumo sacerdote. Es un tipo de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Son las tipologías que podemos ver en Éxodo también con el Nuevo Testamento. El cruce del Mar Rojo como una tipología del bautismo, ¿verdad? El cruce del Mar Rojo, según primera carta de Corintios 10:2. Vamos a ver también el Cordero Pascual como una tipología de Jesucristo, según San Juan 19:36 y la primera carta a los Corintios 5:7. El maná que vemos en el desierto, también comparado con Jesucristo como ese pan de vida, según Juan 6:48-51. Otra tipología es la roca que dio agua de beber al pueblo, comparado con Jesucristo,
que lo conocemos como el agua de vida que salta para vida eterna. También como el agua, ¿verdad? Según 1 Corintios 10:4. Y lo que vamos a ver de manera, este es el cuadro ancho, el panorama acerca del Éxodo, ¿verdad? Este gran libro que representa la salida del pueblo de Dios, específicamente de Egipto, ¿verdad? La confrontación en Egipto es lo que vamos a ver también, Éxodo capítulo 1 al 12. En un momento yo voy a hacer la división ahora, voy a hacer la división de esta parte. Los israelitas aumentan y se vuelven esclavos según Éxodo 1. El nacimiento, vamos a ver más, el nacimiento y el llamado de Moisés, Éxodo 2 al 4. La confrontación con el faraón, Éxodo 5 al 6. Las plagas, Éxodo 7 al 11. ¿Verdad? Vamos a ver eso. El viaje al Sinaí, 13 al 19. El Mar Rojo, 13:1, 15 al 29. Es lo que vamos a ver. Entonces, eso es a grosso modo lo que vamos a ver. Vamos ahora a poner, y ahora sí yo voy a escribir, porque la semana, en esta no vi quiénes son, y para poder poner las notas, créanme algo, yo tengo ya los participantes porque están grabados, y yo lo que voy a hacer es que voy a trabajar con la grabación y veré quiénes participaron. Amén. Así es que, porque cuando ustedes hablan en la grabación se enciende el cuadrito y yo sé quién está hablando y por su nombre lo voy a ubicar. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a empezar a poner la tarea entonces. Bien. Bien, vámonos con Éxodo. Bien. Éxodo capítulo 1. Amén, pastor. ¿Quién es amén? Iselande. ¿Cómo? Iselande. Iselande, ok. Bien. Nos fuimos. Éxodo 2 al 4. Amén, pastor. Ay, Delita, pastor. Amén, pastor. Bien. Diomeri. Diomeri. ¿Cómo es? Diomeri, ok. Diomeri Peralta. Bien, Diomeri. Bien, Éxodo 5 al 7. Amén. ¿Quién es amén? Antonia o Patricia. Patricia Paulino. Patricia. Bien. Vámonos. Eso es un resumen, hermano, ¿eh? No me vengan a predicar a mí completo. Bien. Amén. Éxodo 7 al 11. Aquí. ¿Quién es aquí? Iliana Portuondo. Liliana Portuondo. Iliana, Iliana. Iliana, bien. Bien. Vámonos con 13 al 19. Giselle. Ajá. Giselle. Bien. Papi, 22 al 27. Bien, dejémoslo hasta el 21. Dejémoslo hasta el 21. Bien. Hasta ahí lo dejamos. Bien, tenemos Islande, Yomeri, Iliana y Giselle. Bien. Una pregunta yo tengo. Dígamela. Porque dice eso 13, 10, el verso 19. No. Capítulo, estoy dando capítulos. Ok, capítulo 13 al 19. Es porque vi que hay uno siguiente que es el 13 del 1 al 15 y después del 15 al 21. No, van a englobar todo. Es lo que van a hacer, englobar todo. Ya. Por ejemplo, 13 al 19 lo que habla es el viaje al Sinaí. Todo lo que acontece en ese viaje. Entonces te lo va a resumir
va a dar pinceladas de cada cosa. No es que me lo expliquen todo. Van a sacar las partes más importantes y lo van a resumir. Es lo que van a hacer. Bien. Permiso, Elido. Sí. Eso es Éxodo primero del 7 al 12. Sí. Explico otra vez. Yo no di versículo. Yo di capítulo. Repito. Capítulo 1 completo, Islandia. Capítulo 2 hasta el capítulo 4, Yomeri. Capítulo 5 hasta el capítulo 7, Patricia. 7 al 11, Iliana. Okay. 13 al 19, Giselle. Ok, perfecto. Porque esto vamos a evitar lo que nos pasó hoy, que eran muchos pedacitos y nos robó todo el tiempo. Entonces, esto me da tiempo a mí que ustedes resuman, y entonces yo pueda también mi clase. Bien. Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta? Amén. Belkis. Rubelki González, levantó la mano. Sí, Sí. una cita. No, ya yo terminé con la cita por hoy. La próxima semana pongo otras citas. Bien. Excelente. Ok, bien. Entonces, de todas maneras, yo les invito a buscar todo lo concerniente a Éxodo. Por ejemplo, vamos a ubicar lo concerniente, ¿verdad? La estructura del libro, vamos a ver quién lo escribió, todo eso vamos a ubicarlo y vamos a dar un panorama. Pueden buscar eso mismo, panorama de Éxodo, un panorama, texto clave, a quién se le escribe, todo. Usted puede buscar a sí mismo, panorama del libro de Éxodo. Y esto va a traer una condensación del libro. Es importante. Bien, así es que a mí me interesa que en esta materia ustedes lean, puedan leer el libro para que sepamos lo que estamos estudiando. Amén. Así es que, terminé. ¿Alguna pregunta? Es un poco tediosa la historia, no es como la otra clase, es tediosa la historia. Así que vamos a ver cómo la sobrellevamos. Yo me imagino, para toda la confrontación de Moisés con el faraón, esa historia larga. Sí, pero tienen que condensarla. No vamos a explicarlo todo, condensar lo más importante. Bien. Bien, entonces terminamos. Vamos a orar. La próxima semana yo tendré más participación. Se lo aseguro que sí, así es que ya ustedes saben. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús agradecemos este tiempo. Gracias por los hermanos que han participado. Gracias por los que leyeron, por los que no leyeron. Ayúdanos a poder entender tu palabra, a no ser, Dios mío, de maldición a aquellos que nos preceden, a poder dejar un legado de bendición, un legado, Dios mío, de buenas enseñanzas, que nuestros hijos, nuestros nietos, Dios mío, y los que les siguen puedan honrarte por lo que oyen de nosotros, por lo que escuchan que tú hiciste con nosotros, oh Dios, y cómo te servimos. Que esto pueda ser de testimonio y de bienestar para ellos, y que puedan ser, oh Dios, nuestra vida un reflejo de lo que tú quieres que seamos en esta tierra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y pues gracias por... Amén, bendiciones. Amén. Feliz sueño para todos. Amén igual.